Bueno, ahora sí, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Estamos acá junto al equipo con Pablo, con Mateo. Están acá también los chicos de comercial, ahí le estoy autorizando a Mariano. Así que, bueno, semana cargada de datos, con varias novedades en el plano externo y, bueno, algunas cositas en el plano interno de la Argentina. Vamos a tratar de ser bastante esquemáticos en esto para discutir un poco, intercambiar ideas. La idea central es, de esta weekly la estructuramos para hablar un poco más de la macro global y lo que está ocurriendo en el mundo. Y después Pablo va a estar dando un poco de visión de carteras, las carteras offshore, ¿sí? El asset allocation, en el nuevo comienzo del mes esta semana. Y bueno, y después también Mateo va a estar participando cuando haya algunas preguntas y respuestas respecto a la Argentina y el mundo. Así que, bueno, vamos a avanzar. Déjenme compartirles la pantalla. Vamos. Bueno. Bueno, a ver. Claramente esta no es una weekly, si se quiere, normal respecto a lo que veníamos transitando en el mundo, con una clara, digamos, recuperación del mundo tras la pandemia. Y obviamente ya veníamos de 2 semanas con bastantes dificultades en torno a el rebrote que estábamos viendo en la Unión Europea de la cepa Delta, ¿sí? Que incluso había llevado a muchos países a comenzar con restricciones de cuarentena para los no vacunados primero, para después extenderla con el resto de la población. Ese fue el caso de Austria, de Holanda. También Italia implementó nuevas restricciones para los no vacunados y eso estaba generando un montón de crispación social que era un rasgo que no debíamos soslayar a la hora de analizar estrategias de mercado. Pero la semana pasada, en medio de todo esto, apareció Omicron, ¿sí? Una variable que a priori, digamos, se gesta en Sudáfrica, ¿sí? Y que los primeros estadios desde su emergencia y el nivel de contagio, como vemos en este gráfico, es mucho más robusto que la cepa delta y la cepa beta. La primera reacción del mundo desarrollado me pareció como algo, digamos, anacrónico y troglodita, digamos, que nada se ha aprendido durante estos 2 años, que fue empezar a cerrar las fronteras, digamos, ¿no? Buscando por ahí un chivo expiatorio en África y en esos 7 países de África, principalmente Sudáfrica, donde se detectó esta primera variable. Lógicamente esto ha producido un verdadero crash de mercado, al menos el crash diario, ¿sí? Que vimos el día viernes, después de una semana bastante corta en los Estados Unidos, donde el jueves fue el Thanksgiving Day, donde no hubo mercado, y el viernes operó a mitad de rueda. Y evidentemente el principal golpe, como comentamos en el cierre de semana, en el comentario de cierre de semana, se lo llevaron todos los sectores relacionados con la reapertura de la economía y más específicamente con la parte de entretenimiento, turismo y vuelos, digamos, ¿no? Masazos de en torno al 10%. Con el correr de las horas el fin de semana se conoció algunas declaraciones que, si se quieren, tranquilizaron un poco a los mercados, en el sentido de que a priori los primeros síntomas o los primeros rasgos característicos de esta enfermedad generada por la variable Omicron son síntomas leves a casos asintomáticos, pero sí con una gran posibilidad de que se, digamos, difunda y se contagie rápidamente alrededor del mundo. Pero lógicamente eso permitió descomprimir, aunque hoy la Organización Mundial de la Salud volvió a advertir que es la cepa, digamos, más preocupante en este momento.
Voy a hacer un spoiler alert de la presentación. Mi sensación es que esto no puede generar nunca un crash de mercado que algunos analistas o incluso algunas voces reconocidas en el exterior están esperando, básicamente por algunos factores fundamentales. En primer lugar, tenemos 2/3 de la población mundial que están inmunizadas y aparentemente, si bien estas nuevas cepas pueden de alguna manera, si se quiere, defenderse un poco más respecto a la inmunidad, no creo que sea totalmente inocuo al tema vacunas. Después hay una gran cantidad de personas que está dispuesta a darse una tercera dosis en el mundo. Después también el mundo, a pesar de estas medidas que vimos de cierre de fronteras, que nos parece una exageración, el mundo ha, si se quiere, aprendido a convivir con el virus, ¿sí? Es decir, que en mi sensación y como analista de mercado, no veo ninguna posibilidad de que se dé una situación similar a marzo del 2020. Es cierto que, para no quedar preso de mis palabras, la probabilidad de ocurrencia de un evento de estas características, del tipo marzo 2020, es distinto de cero, pero en mi opinión es inferior al 2 o 3%, dadas todas las características que señalé anteriormente. Vamos a ver cómo transcurre y cómo decanta esto. En el medio, lógicamente, mucha toma de ganancias por parte de los mercados. Como vemos acá en el gráfico, el Dow cayó 900 puntos en el peor día del año, ¿sí? El S&P 500 retrocedió 2%. Vimos un poquito más de más fortaleza en el Nasdaq, justamente porque, a raíz de la memoria y de lo que ha ocurrido en la primera, digamos, en el primer impacto del coronavirus en marzo 2020, han sido las empresas que mejor han sabido defenderse y han sacado provecho de la situación. Y lo que vimos sí es como una venta generalizada de commodities, que también, digamos, es parte más de lo mismo de los activos de riesgo. Venían teniendo un rally muy significativo. Cualquier noticia de estas que causa esta sensibilidad, lógicamente, ayuda a que, o es proclive a que haya una toma de ganancias más importante en los activos, ya sea de riesgo o commodities. Y, digamos, los mercados emergentes continuaron con el colapso propio que mostraron durante todo el año 2021, digamos, ¿sí? Independientemente de la recuperación que ha habido en los mercados de Wall Street y de la economía mundial, marcando los graves desequilibrios y la extrema sensibilidad que están atravesando estas economías, no solamente a nivel de la región, sino a nivel general, con el foco puesto adicionalmente en lo que ocurre en China y la desaceleración económica que podría tener un impacto sobre el precio de las materias primas. Acá vemos un summary de lo que podría, digamos, sintetizar lo que pasó el día viernes. Nuevamente las ganadoras han estado del lado de aquellas empresas que han sacado mucho provecho de la situación durante la pandemia, y adicionalmente las empresas de la vacunación, digamos, ¿no? Relacionadas a la vacunación, como Pfizer y Moderna, que subieron un 6 y un 20% respectivamente. Ya las empresas estas tenían un momentum muy positivo desde la semana anterior, cuando la FDA, conjuntamente con la CDC, habían autorizado un booster de las dosis de vacunas para adultos mayores a los 18 años, pero también vimos que Zoom, por ejemplo, subió casi 6% después de haber presentado un balance muy débil la semana pasada. Netflix 1% arriba, Peloton casi un 6%, y del otro lado, como dijimos anteriormente, ¿no? Empresas ligadas al consumo y a la mayor prociclicidad de la economía, como es el ETF de energéticas, bajando un 4%, el de financieras un 3%, Boeing un 5% abajo, Royal Caribbean, una de las 3 empresas más importantes de los cruceros, cayendo un 13%. Y bueno, un poquito
haciéndonos acordar a esas primeras semanas, si se quiere, del 2020, cuando el mundo comenzó a lidiar con la pandemia. De vuelta, yo reitero, no veo una situación similar, a pesar de que todavía es prematuro señalar cuál va a ser el impacto de Omicron en el crecimiento global y en las restricciones del mundo, pero claramente hay un juego de diferencias muy, muy importante que me parece debemos considerar al momento de intentar hacer alguna rotación de portafolio. Algo de esto va a hablar Pablo un poco más adelante con el Asset Allocation, que si bien no hay una situación similar a la del 2020, lo que sí podemos decir que va a haber mucha más volatilidad y que hay que tomar, digamos, los recaudos necesarios para justamente tratar de que el golpe, digamos, de esa volatilidad se sienta lo menos posible en los portafolios. Mientras tanto, y en paralelo a esto, y a pesar, obviamente, de el otro gran riesgo a nivel global, el primer riesgo ahora pasó a ser descifrar la variable Omicron y su impacto en el mundo. El otro riesgo es, lógicamente, el nivel de inflación que no cede, pero a pesar de ello, lo que vemos es que estamos ingresando al último trimestre de la economía norteamericana, bueno, ya no al último trimestre, si se quiere, al último mes del último trimestre, con una fortaleza muy importante por el lado del consumidor americano, ¿sí? Y esto lo vemos, por ejemplo, en el dato de ventas minoristas que salió para el mes de octubre, que creció 1,3% mensual, muy por encima de lo esperado. Y este es un dato muy relevante considerando que 2/3 de la economía americana se mueve por el consumo, ¿sí? Y también esto ha permitido, incluso en contextos de aceleración de la inflación minorista, como estamos viendo acá, el gráfico, la línea verde, digamos, ¿no? Donde la inflación minorista de octubre también marcó un 0,9% mensual. Esto quiere decir que, a pesar de la inflación, todavía se ve que los bolsillos de las familias americanas, que habían generado un exceso de ahorro tremendamente importante durante los peores meses de la pandemia, cobrando los federal checks, y, digamos, después la recuperación con la reapertura de la economía, siguen siendo holgados en términos de ingresos reales, a pesar de que claramente eh, la segunda mitad del año 2021, hasta los datos conocidos, tuvimos un deterioro en el ingreso real. Sin embargo, el colchón que había de mayor ahorro permite que todavía el flujo, digamos, del consumo sea bastante positivo. Y eso es una buena noticia justamente en este contexto de mucha incertidumbre económica y de mucha incertidumbre sobre dónde va el mundo en términos de crecimiento económico, con China desacelerándose muy fuerte, Europa siendo el epicentro de la cuarta ola de la Delta y ahora con una, digamos, una mirada muy, muy cercana puesta a lo que ocurra con la variable Omicron. Y bueno, Estados Unidos, habiéndose desacelerado también el tercer trimestre, pero el consumo sacando nuevamente pecho en este cuarto trimestre, en una época donde la estacionalidad es muy importante para el consumo y por lo tanto son buenas noticias que siga robusto. También vemos que el dato de bienes durables se mantuvo por encima de lo esperado, por lo tanto tenemos una convalidación de lo que señalamos anteriormente. Y los pedidos de seguro de desempleo, fíjense que después de haber tocado un máximo que se va fuera de escala de 6 millones de pedidos semanales de empleo en abril del 2020, bueno, la última semana, la del 19 de noviembre, marcó un mínimo histórico, ¿sí? Que no se verificaba desde el año 69, con pedidos de seguros de desempleo semanales en torno a 199.000 puestos subsidios. A ver, acá también lo que debemos descifrar y que creo vamos a tener una buena visión al respecto el día viernes, que el día viernes va a ser la presentación del dato de empleo de noviembre, es cómo fue traccionando el fin de algunos subsidios a familias a nivel federal y cómo esos individuos o esas familias se fueron reinsertando en el mercado laboral norteamericano.
A priori, esta menor demanda de subsidios por desempleo semanales nos podrían decir que hay una transición bastante natural desde dejar de cobrar esos paychecks e ir al mercado laboral a encontrar empleo. Vamos a ver si las cifras que informa justamente la Secretaría de Estado ahora el viernes próximo coincide con esta visión de que la economía siguió robusta en lo que es la creación de empleo y la incorporación de nuevos trabajadores y la disminución paulatina de la tasa de desempleo. A ver, la otra gran noticia de la semana, sobre todo a principio de la semana, que después fue impactada por, obviamente, la variable Omicron, tiene que ver con la decisión de Joe Biden de ratificar el pedido para un segundo mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Esto es importante, como señala el mercado. Jerome Powell finaliza su mandato en febrero próximo. Y era importante porque también se estaban barajando algunos nombres que eran realmente bastante heterodoxos para el manejo de la política monetaria en Estados Unidos en los tiempos actuales. Y el mercado tenía un voto a favor para con Jerome Powell. Bueno, evidentemente esta ratificación fue bien recibida por el mercado, pero al mismo tiempo tuvo algunos, si se quiere, coletazos previo al flight to quality que vivimos el día viernes por la variable Omicron, que debemos considerar. ¿Cuáles son estos? Que ven en Jerome Powell, el mercado ve en Jerome Powell un incipiente águila, por decirlo de alguna manera, donde quizás empiece a acelerar mucho más de lo que esperaba el mercado, tanto el tapering como el hike de tasas para el año 2022. Y rápidamente vimos que la tasa del US Treasury de 10 años se ubicó arriba de 1,65. Obviamente esto tuvo un revés fuerte el día viernes con el flight to quality que les mencionaba anteriormente, pero el mercado está recalibrando expectativas en torno a lo que es el ajuste de política monetaria. De hecho, por ejemplo, Goldman Sachs señaló que la Fed podría duplicar el ritmo de tapering a partir de enero. Por lo tanto, la inyección de dólares se terminaría mucho antes del fin de mitad de año que viene, como se estimaba principalmente, y ahora está teniendo como piso 2 hikes de tasas de interés para el año 2022. Obviamente todo esto es súper dinámico en función básicamente de lo que ocurre con la variable Omicron y la cuarta ola de coronavirus, no solamente en la Unión Europea, sino también cómo le pega esto en los Estados Unidos. Pero el mundo está seteado para, de alguna u otra manera, ir acomodando expectativas hacia una política monetaria mucho más, si se quiere, contractiva a partir del año que viene. Finalmente, bueno, fíjense acá como hubo un spike de tasas de cortísimo plazo también, la de 2 años, una vez que se ratificó digamos, la búsqueda de un segundo mandato para Jerome Powell. Bueno, lógicamente ahí tenemos el spike de tasas de cortísimo plazo, así que esto está alineado con lo que les dije anteriormente de una mayor presión en la interbancaria de la Reserva Federal, y el dólar también yendo al alza y pegándole tangencialmente al precio de las commodities, algo también relevante porque evidentemente dólar alto es sinónimo siempre de precios de las commodities más bajos. Así lo ha mostrado, si se quiere, la historia, y así al menos de corto plazo vuelve a repetirse la misma. Y, a ver, para el mundo emergente, queríamos tocar esto rápidamente. Quizás queda todavía un poco desfasado con todas las noticias que hemos tenido en el medio, pero la lira turca está haciendo, digamos, estragos nuevamente en todo lo que es el mundo emergente, en un momento donde la inflación está alcista en Turquía y hay presiones devaluatorias. Bueno, el primer ministro turco no tuvo mejor idea que presionar al Banco Central de ese país para disminuir la tasa de interés de referencia. Las consecuencias están a la vista. La lira turca se depreció a un nivel nominal máximo histórico, casi superando las 13 liras por dólar. Y esto generó mucha más incertidumbre sobre mercados emergentes
a lo anteriormente mencionado, ¿no? Bueno, una China desacelerándose, commodities realmente un poquito más débiles en el margen y con los mercados emergentes teniendo un año para el olvido. Si ustedes se acuerdan, nosotros a principio de año habíamos sacado un informe de cómo performaban los mercados emergentes en el año siguiente a lo que eran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y era el mejor año, digamos, en términos de promedio de mercado para los emergentes. Claramente es una de las grandes decepciones. Obviamente que no todos los emergentes son los mismos, pero en líneas generales todo este ruido político que empezó en China conjuntamente contra el sector privado, que después derivó en una menor expansión económica y mucho ruido sobre lo que es el capital de riesgo, y adicionalmente un mercado emergente latinoamericano que le costó mucho salir de la crisis de la pandemia, bueno, ha generado que los retornos realmente sean muy, muy decepcionantes hasta ahora. Y en eso se encuadra, bueno, se encuadra Argentina. Argentina que, nada, yo voy a hablar dos palabritas, cualquier cosa después en la sección de preguntas podemos complementar con la visión de los chicos, con Pablo, Mateo. Argentina, digamos, me hacía, digamos, reír que muchos trataban de justificar en las últimas semanas la mala performance de lo que pasa en Argentina, considerando lo que ocurre en Turquía, digamos, ¿no? Y fíjense que desde fines del 2017, nada, yo decía medio irónicamente que Argentina tiene un Turquía y medio sobre el lomo, ¿ya? Porque el ETF de acciones argentinas, bueno, perdón, el Merval en dólares, que es la línea blanca acá, acumula un 75% de caída desde fines del 2017 a la fecha, mientras que el ETF de Turquía, TUR, solamente está cayendo un 50%. Entonces creo que obviamente que todo este ruido en emergentes no ayuda para la Argentina, pero sin ninguna duda los problemas más importantes están puertas adentro. Y claramente la situación es muy, muy delicada, ¿no? Lo vemos, sobre todo la situación del Banco Central, cómo va quedando en evidencia con cada una de estas medidas que va sacando que nos parecen hasta irrisorias en algunas cuestiones, pero claramente dejan un halo de mucha preocupación para los próximos días, para las próximas semanas. Y el mercado, digamos, el mercado deja esas preocupaciones justamente arriba de la mesa con las cotizaciones, digamos. El contado con liquidación cierra la semana pasada en niveles máximos nuevamente, casi en 220 pesos. El dólar MEP, obviamente, ya ha convergido totalmente todo lo que tiene que ver ley argentina y ley extranjera en 205 pesos. Y el Banco Central, no solamente sacando el tema de los pasajes y el financiamiento, pasajes al exterior, sino también poniendo en vigencia a partir del 1 de diciembre que los bancos deben llevar su posición neta moneda extranjera a cero, digamos, ¿no? Allí se especulaba que esta medida podría, digamos, obligar a nivel del sistema en general a vender unos 800 millones de dólares en el mercado, digamos, ¿sí? Obviamente estamos rascando el fondo de la lata y las expresiones de deseo del gobierno que han cambiado rotundamente desde una semana antes de las elecciones generales, que eran no vamos a firmar cualquier cosa que ponga de rodillas al pueblo argentino con el fondo, vamos a buscar un acuerdo, digamos, antes de fin de año. Bueno, esas expresiones de deseo chocan con la parte técnica y la parte de presentación, digamos, de un plan serio que pueda generar de alguna manera algún atisbo de, al menos, freno de caída de la confianza, ¿sí? Mi impresión es que de alguna u otra manera va a estar muy difícil, sobre todo por los consensos que se necesitan internamente y que pide el fondo, de llegar a un acuerdo antes del fin de año.
yo lo veo bastante improbable y casi imposible por el tema de los tiempos. Quizás tengamos alguna sorpresa positiva que no estemos evaluando en este momento. Finalmente, y ahora sí le voy a dar después la palabra a Pablo, una cuestión central, digamos, ¿no? Que lo estuvimos debatiendo mucho con el equipo internamente y que nos parece importante, digamos, mencionar. Nosotros acá decimos a tale of two markets, la historia de dos mercados. La historia de los mercados tiene que ver primero con la gran diferencia que hubo desde el 2016 a la fecha entre el Nasdaq y el S&P 500, pero lo que quiero y lo que queríamos destacar era básicamente esto. Digamos, a pesar de que los índices bursátiles se encuentran, ¿sí?, en máximos históricos, el ajuste dentro del S&P 500 y el Nasdaq está ocurriendo y a pasos muy, muy firmes, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que impide que ese ajuste no se vea en los índices? Lo que impide es que el top 10 de las compañías que ponderan más en esos índices son las Big Tech, ¿sí? Empresas muy sólidas, sin endeudamiento, con una caja tremenda y que crecen a 2 dígitos. Pero fíjense las grandes caídas que tuvimos de acciones que forman parte o del Nasdaq o del S&P 500, que tienen, digamos, una preponderancia importante en la economía global y que han tenido caídas que van del 37% desde PayPal, ¿sí?, hasta Nikola con un 85%, que claramente esto deja en evidencia una cuestión central. Hay una gran rotación de cartera digamos, adentro de los índices en favor de las empresas que son rentables, que tienen cero apalancamiento o muy bajo y que, digamos, son capaces de seguir creciendo a 2 dígitos a pesar de toda esta coyuntura que vimos anteriormente, y todo el resto está sufriendo muy, muy, muy fuerte. Y esas son algunas de las evidencias en este gráfico, pero que claramente vamos a tener que tener mucha consideración esto al hacer el stock picking discrecional, porque está realmente muy, muy peleado hacerlo y evidentemente el mercado, como estamos viendo en estos gráficos, empieza, digamos, a castigar fuertemente empresas que tienen lindas historias, pero que tienen cero negocios. Así que creo que con esto, digamos, con esta frase de Warren Buffett, le vamos a dar el paso a Pablo para que nos hable un poquito del asset allocation de las 3 carteras offshore que tenemos de cara a este diciembre y un poquito habiendo tenido esta introducción en términos de la macro global. Así que Pablo, todo tuyo. Perfecto, Diego. Hago el comentario ineludible, que es que el viernes tuvimos un cimbronazo fuerte, que de alguna manera es contratendencial a nuestra idea principal de lo que está pasando en el mercado, porque si se quiere, nosotros vemos un escenario de inflación persistente, difícil de bajar, donde la Fed va a tener que actuar, quizás más temprano que tarde, que eso es un poco lo que Goldman Sachs clarificó cuando hizo su último forecast, pero bueno, obviamente si tenemos un outbreak de Omicron fuerte, eso va para el otro lado, porque eso es menos actividad, menos presión sobre la inflación. Como ya vimos, el COVID es deflacionario. Por lo tanto, obviamente, vamos a estar mirando al detalle cada información que salga. Nosotros, la información que teníamos el viernes era que tenemos una nueva variante súper contagiosa. Las noticias durante el fin de semana, si se quiere, fueron buenas en el sentido de que aparentemente es mucho más contagiosa, pero los efectos no son tan graves y son más que nada casos asintomáticos o que no generan grandes problemas, como comentó Diego. Nada, evidentemente no somos infectólogos, pero el mercado ya de los futuros que vi hace un ratito antes de entrar acá estaban rebotando, así que obviamente lo vamos a seguir, pero en principio estaríamos por lo menos rebotando desde donde cerramos el viernes. Estos son los cambios que vamos a proponer en las carteras para el mes que viene. Si se quiere, digamos, el espíritu de estos cambios está ahí abajo, que es capear un poco el temporal que esperamos que venga. Así como mostró recién Diego las fuertísimas caídas que tuvieron en algunos papeles, la pregunta que queda hacerse es si eso en algún momento no va a terminar salpicando un poco el
el mercado en general, y por lo tanto estamos haciendo algunos cambios que se podrían clasificar como defensivos si se quiere. En la cartera conservadora, nuestra idea es profundizar un poco los cambios que ya introducimos el mes pasado. Vamos a seguir achicando posiciones en los ETF donde hay exposición a treasuries, incluso treasuries un poquito más largos, y seguir sumando exposición a títulos vinculados a la inflación. En la cartera moderada vamos a hacer dos cambios, si se quiere, pieza por pieza, que ahora vamos a discutir en detalle, y en la cartera agresiva también vamos a bajar exposición al índice y recortar quizás la posición más agresiva que teníamos, que era IBB de biotecnológicas, y sumar un poquito de exposición más a Brasil y a financieras. Diego. Perfecto, vamos caso por caso. Cartera conservadora. Si se quiere acá lo que queremos hacer es profundizar el modelo, que nos viene funcionando bastante bien. En lo que va del año, la cartera conservadora contra su benchmark está sacando diferencias interesantes. Decidimos sumar BTIP, que es un ETF de Vanguard, que es Short Term Inflation Protected Securities. ¿Por qué BTIP y no sumar más TIP que ya teníamos en el portafolio? Bueno, la diferencia es bastante fina, pero básicamente BTIP tiene maturities más cortas. Si quieren mirar, ahí está el perfil. BTIP solo llegan hasta 5 años y hay gran parte concentrada entre 0 y 3 años. En cambio, en ETF TIP tenés, por ejemplo, más del 20% de la cartera entre 7 y 10 años, y otro 17,5% en más de 10 años. Por lo tanto, no solo tomamos una posición doblemente defensiva, no solo buscamos más cobertura contra inflación, sino que acortamos perfil de maturities, que siempre menor duration es menor volatilidad. Después, en la cartera balanceada, hacemos dos cambios que quizás fueron los que más discutimos. Nosotros desde la última charla que tuvimos sobre carteras, tuvimos un comité de inversión, y después obviamente la semana pasada estuvimos discutiendo en el equipo. Vamos a reemplazar la posición en el S&P 500 por una posición en el Russell 1000 Value. Sí, ya sé, suena fuerte soltar el SPY, pero bueno, tenemos básicamente tres grandes motivos. Primero, para evitar el acople natural que se da con el benchmark si tenemos la misma posición en la cartera y en el benchmark. Digamos que la cartera se va imantando, y nuestra idea es ganarle al benchmark, si bien es muy difícil, como comentaremos mañana, pero ese, si se quiere, es el menor de los efectos que buscamos. Más importante, nos parece que estamos bajando un índice de price over earnings a nivel fondo, que en el SPY está en 27,5, a un 21,5 donde está hoy el IWD. Y después, principalmente, fíjense la diferencia en el perfil de las industrias que hay en uno y otro fondo, y cómo el IWD se compagina mucho mejor con el view que nosotros tenemos general. Estamos abandonando un SPY que hoy a esta altura ya ha sido colonizado por Big Tech, como comentaba Diego, y tenés 12% en Internet, 11% en software, y siguen computadoras y semiconductores como principales sectores. En cambio, en el IWD tenés otro perfil totalmente marcado, donde tenés 10,5 en bancos, farmacéuticas, seguros, healthcare rates, que son todos, si se fijan, sectores donde nosotros tenemos exposición o estamos sumando. Por lo tanto, si esperamos unos meses más movidos y de mayor volatilidad de acá para adelante, nos parece que es un fit muy claro con el view que nosotros tenemos. Y después, el otro cambio que vamos a introducir en la cartera balanceada es en los rates, donde nosotros tenemos posición. Nosotros hoy en la cartera agresiva tenemos posición en dos rates, en Omega Health Investors y en General Medical. Lo que vamos a hacer es, nosotros en la cartera moderada teníamos posición en Omega, y vamos a cambiarnos a General Medical. Explico muy brevemente por qué. Nosotros sacamos un informe hace poquito, cuando Omega presentó resultados. La verdad que es una empresa que nos gusta mucho. Ambos son rates. Los rates son un tipo de vehículo particular, que, si se quiere, la principal característica que tienen es que están obligados a repartir 90% de sus utilidades a los accionistas. Por lo tanto, son vehículos básicamente
para quien está buscando un yield de dividendo en un contexto donde las tasas de los treasuries, si bien están en alza, siguen siendo bajísimas. Ahora, obviamente, fíjense, General Mega tiene un dividend yield de 4,8 y hoy de 9,2. ¿Por qué hacemos el enroque? Bueno, básicamente porque, si bien ambos están en el sector médico, tiene un perfil distinto. Omega se dedica a casas para adultos mayores que necesitan asistencia médica, está muy focalizado en eso, es el líder de mercado, un mercado muy atomizado, pero líder al fin. En cambio, General Medical, como indica su nombre, es mucho más general y está mucho más diversificado en distintos tipos de lugares de atención médica, y obviamente el COVID presenta una amenaza mucho más profunda para quienes están especializados en los adultos mayores, y hay un riesgo que ya se comentaba en la presentación de balance anterior, de que si la situación se sigue deteriorando, haya que cortar el dividendo, y este dividendo teórico de 9,2% ya no exista más, por lo tanto decidimos hacer el cambio a General Medical. Un dividend yield de casi 5% sigue siendo más que interesante, no porque no confiemos en Omega, sino por el perfil de la cartera, ¿no? Nos parece que en una cartera moderada y en este contexto es mejor por ahí, si se quiere, bajar un cambio dentro de la exposición a los rates que tenemos. Omega nos sigue gustando, nos parece una gran empresa, y en la cartera agresiva vamos a seguir manteniendo la posición tal como estaba. Y después, por último, los cambios que introducimos en la cartera agresiva, que también introducimos dos cambios. Ya comenté por qué damos de baja lo que damos de baja, ESPI para bajar el efecto de mirror que hacemos contra el benchmark, y porque de algún lado tenemos que recortar para tomar nuestras posiciones más discrecionales si se quiere, y BB porque si bien el sector biotecnología nos parece que tiene obviamente grandes perspectivas a futuro, estamos hablando de un índice que está cotizando a 100 veces ganancias. Si la situación se complica, siempre va a estar más impactado que apuestas más tradicionales, si se quiere. ¿Qué sumamos? Sumamos financials, XLF, si se quiere, es el ETF por excelencia del sector. Este es un play clásico para momentos inflacionarios y de suba de tasas. Para ponerlo muy resumidamente, tasas más altas en más margen de intermediación, y para también quienes son grandes inversores pasivos como los aseguradores, también más resultado final. Obviamente esto se da de bruces con lo que comentaba Diego, de que Financial fue uno de los primeros, de los que más cayeron el viernes, porque es lógico, porque como comentábamos, si hay un outbreak gigantesco que nos lleve a rememorar el año pasado, es exactamente lo opuesto a lo que nosotros pensamos que va a pasar, pero bueno, es muy temprano todavía quizás para concluir eso. Diego, se fue la presentación. Ahí volvimos. Y después Brasil. Brasil vamos a sumar 2% más de exposición. Brasil, cuando abrimos la posición inicial, nos parecía que estaba muy barato. Si bien el ETF fluctuó y tuvo incluso algún buen momento en un contexto bastante difícil, básicamente, a grosso modo, seguimos estando en el mismo lugar. Vemos alguna señal, si bien obviamente la situación política sigue siendo compleja, incluso la situación económica también, vemos que el real, decir que está tranquilo sería decir demasiado, pero no acompañó la lira en su viaje fuerte al alza. Quizás la situación está un poco más contenida, y este gráfico, quizás si tuviéramos que mostrar en un solo gráfico por qué nos gusta el WZ, acá está. Este es el índice Bovespa, pero no es obviamente el precio del índice, sino que es el ratio de ganancias esperadas para los próximos 12 meses. Preferimos mirar el futuro y no el pasado, porque al haber tanto movimiento de commodities y demás, esto nos parece quizás más representativo, si bien no dejan de ser proyecciones, esto suele estar bastante aceitado. Y fíjense cómo estamos en un nivel mínimo apenas arriba de 8 veces ganancias, el cual es un nivel que ya reconoció varias veces en crisis anteriores en los últimos 10 años, y que creemos que desde acá, en circunstancias normales, podría empezar a recuperar razonablemente.
Por último, lo que quería comentar es que nos quedó fuera del rebalanceo, pero lo estuvimos mirando con bastante atención. Básicamente dos cosas. El oro y obviamente su complejo relacionado, que va desde Barrick Gold hasta ETF de Minera Senior o Junior, que todavía no decidimos tomar posición porque no nos gustó algún movimiento que tuvo recientemente el oro. Cuando se confirmó Powell, tuvo una caída bastante importante, que quizás se relaciona con que parte del mercado esperaba a alguien todavía más dovish o más heterodoxo para manejar la política de la Fed, pero nada, lo tenemos bastante, lo estamos siguiendo de cerca. Y después, seguros, que si bien tomamos posición tanto vía IWD y vía financials, en ambos hay posición en insurance. Estamos mirando también algunos nombres a nivel individual que tienen ratios bastante interesantes, y también en lo que es nuestro escenario base de acá para adelante debería ir bastante bien. Por lo tanto, quizás en alguno de los siguientes meses veamos alguna posición discrecional en alguna de las grandes empresas del sector. Obviamente todo esto va a estar reflejado en los fact sheets que vamos a estar publicando en los primeros días del mes que viene, así que, pero les queríamos dejar este pantallazo inicial para que tengan una idea de cuál es la lógica atrás. Excelente, Pablo, buenísimo. Bueno, así como dijo Pablo, seguramente yo diría, el miércoles, jueves, vamos a estar mandando los nuevos fact sheets de las carteras, coincidiendo con el inicio de diciembre. Antes de finalizar, dos anuncios, si se quiere, protocolares. Uno de ellos, recuerden que mañana parte del equipo, de la mano de Pablo y Mateo, van a estar dando una capacitación sobre el mundo de los ETFs. Va a ser mañana a las 5 de la tarde, les compartimos ya el link, después seguramente mandaremos un reminder. Es un evento para asesores, y bueno, básicamente se van a tocar algunas cosas básicas, pero también algunas ideas de estrategias, así que nada, si pueden estar, les recomiendo, les va a ser muy útil para sus clientes, y poder, digamos, ofrecerles más valor agregado en este 2022 que viene con bastante desafíos. Y el otro anuncio protocolar tiene que ver con comercial. Le vamos a dar acá el pase a Fran. ¿Cómo está, Fran? ¿Todo bien? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, le queríamos anunciar a todos un poco a partir de noviembre, junto con el resumen de comisiones que les va a estar llegando seguramente entre mañana y pasado, a cierre de mes, van a tener la posibilidad de facturar en dólares o en pesos. Digamos, la elección de moneda depende de ustedes. El resumen de comisiones les va a llegar detallado en ambas monedas. La forma en la que se va a hacer esto es todas las comisiones en pesos que se van generando durante el mes. Nosotros semanalmente las vamos dolarizando al tipo de cambio del cierre de semana, del día viernes, cosa de que esas comisiones quedan dolarizadas durante el mes, y al final del mes, digamos, la suma de todas las comisiones es el valor que ustedes van a poder facturar en dólares o en pesos al tipo de cambio MEP con GD30. De esta forma, bueno, tienen algunos beneficios fiscales desde ese lado para lo que es el monotributo y, bueno, el responsable inscripto. Y además, queríamos también aclarar que estas comisiones van a poder ser acumuladas, es decir, pueden optar obviamente por no facturar cada mes, y estas mismas van a quedar, digamos, acumuladas en dólares, para que ustedes opten por facturarlas en el mes que ustedes decidan. Adicionalmente de esto, que esta forma es para digamos, el pago de comisiones locales, a partir de diciembre, todo lo que, como ustedes ya sabrán, el mes pasado se inició un proceso de migración hacia IBKR, digamos, de InView Argentina a IGAM Uruguay, por lo que también ya va a estar habilitada la forma de facturar todas lo que son las comisiones de Interactive Broker a cuentas en el extranjero. Es decir, las comisiones les van a estar llegando por separadas, les va a llegar una comunicación seguramente más detallada el día viernes o entre el viernes y el lunes, pero las comisiones les van a llegar separadas. Por un lado el onshore,
con estas, digamos, características que comentabas, en pesos y en dólares, y por el otro lado les va a llegar la facturación offshore de las comisiones que fueron generando en Interactive Broker vía IGAM Uruguay, para que ustedes, indicándonos de una cuenta en el exterior, puedan facturarlas directamente a una cuenta en el extranjero. Cualquier duda o consulta, igualmente se pueden comunicar con cualquiera de sus comerciales, y bueno, y vamos a estar dándoles una mano con esto.